continuación, me es grato invitar al académico honorario y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Alberto Perales Cabrera, quien presentará el libro como editor Deshumanización de la Medicina o Deshumanización de la Sociedad. Muy buenas noches, señor presidente, distinguidos miembros de la mesa, señores académicos, señoras y señores. Es muy grato dar una conclusión, por lo menos parcial, a una tarea que nos fue encomendada por la directiva del año 14, ya han pasado 5 años, sobre un tema que desborda el campo de la salud. La deshumanización de la medicina o deshumanización de la sociedad abarca en realidad a todo el país. El grupo que me ha acompañado y al cual me siento muy honrado de representar está expuesta en esta diapositiva. No participan directamente como coautores en el volumen que vamos a presentar, pero que han sido definitivamente inteligencias que nos han ayudado en los pormenores, la discusión, el análisis, etcétera. Los académicos Alberto Cazorla, el doctor Raúl Morales, el doctor Saúl Peña y Juan Enrique Mesich, que es un psiquiatra peruano que reside en Nueva York y que aceptó ser nuestro consultor para las tareas más complicadas. Una advertencia preliminar en la presentación del libro es que no traemos conclusiones finales respecto al tema que hemos abordado. El libro en realidad es el inicio de una tarea que tomará varias generaciones para ver cómo hacemos ante la definitiva desorganización social que se observa no solamente en nuestro país, sino prácticamente en toda Latinoamérica. Y por lo tanto, lo que deseamos es propiciar un inicio de un análisis continuo que habrá que seguir luchando para ver qué conclusiones pueden llevarse a resultados prácticos. Por lo menos generar conciencia de que cuando hablamos de deshumanización de la sociedad, que obviamente engloba a todas las instituciones de la sociedad, entre ellos a la medicina, estamos hablando de una deshumanización de nosotros mismos, porque nosotros somos la sociedad. Y por lo tanto, si esperamos que alguna fuerza rectora, digamos el Estado, pueda corregir este problema, nunca lo vamos a ver corregido. Tiene que haber una simbiosis, un esfuerzo fundamental entre los niveles de decisión política y lo que nosotros llamamos los individuos sociales, o sea, nosotros mismos. Voy a resumir de manera muy abreviada, porque ustedes lo van a poder leer en el libro, los valiosos aportes de algunos académicos, y voy a empezar por el doctor Patrick Wagner, el filósofo de la academia. Patrick tuvo a su cargo los aspectos filosóficos del humanismo. Y estoy basándome en lo que él ha dicho para reiterar que este es un concepto que fue introducido en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, y traía fundamentalmente 2 concepciones. Lo importante del humanismo es la centralidad del ser humano. Todo gira alrededor del ser humano. Y además el humanismo también se entendía como el estudio de las humanidades, de las letras.
la lectura, que es exclusiva del hombre, pero que está orientada al perfeccionamiento del espíritu. Aceptamos entonces que lo humano está vinculado a lo espiritual. Y el humanismo también es el aportante de cultura. El cultivo del espíritu humano para proponer algo que debemos todos aspirar, la trascendencia como seres humanos. Y trascendencia significa salir de nosotros mismos para aportar a la sociedad, ya sea el pensamiento, la historia de nuestras acciones, los ejemplos de lo que hemos hecho, nuestra obra. Trascender significa perdurar en la vida de otros a través del recuerdo que ellas puedan tener de nosotros. El otro aspecto esencial del humanismo se vincula a la relación del hombre con su medio ambiente, a la relación del hombre con lo que él crea alrededor de él, con su mundo. Aristóteles y su noción del ser humano llamaban a esto telos, o sea, la última finalidad para lo cual nosotros existimos. Todo ser viviente tiene un telos, toda una institución tiene un telos, a dónde vamos a llegar. Y la academia tiene el propio, y a eso se referían cuando hablábamos de las convenciones de la academia. Todo lo que existe, dice Aristóteles, está orientado o dirigido al hombre, al servicio de él. Pero eso en realidad es un egoísmo humano, pensar que el hombre es el centro de toda la existencia, porque en nuestro mundo todo está en equilibrio y todas las especies son necesarias para que todo el resto de especies pueda tener lo que llamaba también Aristóteles su propia felicidad. Por eso es que Aristóteles señalaba que la naturaleza entera se humaniza y tiende alrededor del hombre a crear el hombre y otorgarle esa felicidad que busca como el telos último. El hombre, se dice, ilumina a su entorno, es decir, a la noción del mundo, porque mundus en latín significa limpio. Y recuerden ustedes a San Agustín, a Agustín de Hipona, y el pensamiento cristiano, cuando él genera hablar del mundo externo y del mundo interno. Fíjense qué tal sabiduría de este hombre de dividir estos dos mundos que actualmente en la ciencia, particularmente psiquiátrica y psicoanalítica, Saúl Peña conoce eso mucho mejor que yo, la necesidad de que lo que llamamos salud es la armonía entre estos dos mundos. La armonía entre el mundo interno y la armonía con el mundo externo. Y esto no puede lograrse a menos que el ser humano tenga la posibilidad de ser veraz consigo mismo. El uso de la verdad como instrumento para lograr la felicidad en la existencia es fundamental. Y acá entramos en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, la doble moral que se practica particularmente en nuestro país. Sin verdad no hay posibilidad de felicidad. A la larga o a la corta, fracasa cualquier intento en lograr una integración entre estos dos mundos si es que tú no estás diciendo la verdad. Ya esto justamente Patrick Wagner nos hacía recordar también de que ese mundo interno es un mundo misterioso, es un mundo que tú, por más que lo intentes, no llegarás a conocerlo completamente. Y señalaba Heráclito de Éfeso estas palabras: nunca llegarás al fondo insondable del hombre, pues profundos y desconocidos son sus caminos. Posteriormente, es el filósofo alemán Immanuel Kant que plantea una nueva visión del hombre y de la ética.
plantea que el hombre siempre es un fin, siempre es un telos. El ser humano, dice Kant, es el único fin y jamás debe ser un medio para lograr otro fin que no sea él mismo. El ser humano por eso tiene valor, es valioso, jamás precio, jamás precioso. De ahí concluye en que lo verdaderamente inmoral es utilizar al hombre como medio, como una cosa, como un instrumento, para lograr un fin diferente o considerar a los medios como fines, otorgándoles valor. Por eso, cuando hablamos de deshumanización de la medicina, observamos una característica en ese fenómeno que podemos distinguir. Cuando un médico enfrenta a su paciente y lo ve como un medio para otros fines, que no sea el restaurar su salud como persona, lo está utilizando no en su función de ser humano, lo está cosificando para poder hacer de él un medio para los propios fines del colega. Este aspecto humano de la ética, de poder respetar el valor del otro ser humano que está con él, es importantísimo en la educación médica. Lamentablemente, los cursos de ética que se dictan ahora son un poco más que una pasadita de pincel que no va a cambiar absolutamente el destino de estos profesionales. Y si seguimos creando profesionales con esas características, tendremos médicos que en lugar de ser un apoyo para la sociedad, van a ser un peligro para la sociedad, como ya hemos visto algunos casos. Søren Kierkegaard, el otro filósofo que plantea el humanismo, pero desde otro ángulo, genera una discusión y un análisis entre el hombre y la masa humana. A la masa, dice Kierkegaard, es un concepto anonadante y deshumanizante, porque cuando la masa se congrega a través de una serie de individuos, el individuo desaparece como persona, y las masas siguen en sus decisiones lo que la mayoría indica o lo que el líder plantea. Y si el líder es un líder deshumanizado, la masa es capaz de hacer cosas tan crueles y tan difíciles de concebir, que no lo harían individualmente, pero que la masa sí permite hacer estos crímenes. Y el hombre se disuelve, según Kierkegaard, en la nada. Desaparece su individualidad y su categoría de responsabilidad ante los otros, y por eso ante esa nada es capaz de nadar por donde la masa lo quiera llevar. Esa es la explicación que Kierkegaard podría dar a una serie de elementos sociales que han ocurrido en nuestro país y últimamente, solamente hace unos pocos días en Arequipa, en donde la masa se desborda en actitudes absolutamente impensables. Martin Heidegger, posterior y en gran medida dependiente del pensamiento de Kierkegaard, señala que la trascendencia humana hacia el mundo y hacia los demás seres humanos es el sustrato de la existencia. El encuentro existencial y la iluminación de las existencias. Y plantea un concepto fundamental que es la sorge, que se ha tratado de traducir a través de una serie de otros conceptos, pero que según Patrick Wagner no han sido capaces de coger realmente lo que quiere decir Martin Heidegger con esto. La inmortalidad del ser humano, de las auténticas existencias. El humanismo también implica la suma de valores, y los filósofos Max Scheler, Emmanuel Mounier y Paul Valéry son los representantes en este aspecto. Humanización
es impregnar de valores el recinto en el que se desempeña y actúa el ser humano. La deshumanización es la desimpregnación o no impregnación de esos valores, de lo cual se acepta la sociedad deshumanizada y al mismo tiempo deshumanizante. Lo precioso se hace valioso y ambos se identifican plenamente, y la sociedad busca el valor en los medios y no específicamente en los fines del ser humano. Hasta ahí, nuestro amigo, que hemos resumido de la manera más breve posible, tenemos ahora que aceptar la presencia de Enrique Cipriani Torne, lamentablemente fallecido el 18 de febrero del 2016. Enrique fue no solamente un excelente académico, un excelente médico, un excelente docente, un pensador muy original y una especie de enzima que cada vez que intervenía movía al grupo desde diferentes ángulos. Lo recordamos con mucho cariño y el libro va dedicado a él. A él le pedimos que se ocupara de la relación entre el médico, paciente y la sociedad. Y traigo acá 3 diapositivas que nos mostró, analizó, y realmente fueron de riquísimo aporte a la idea central que nos había congregado, porque su visión de la medicina era un poco pesimista, pero al mismo tiempo bastante realista. Él señalaba que la relación médico-paciente y sociedad, que antiguamente era una relación de vínculo humano entre el médico y el paciente y el respeto a la familia, se había alterado deshumanizadamente. Ya no era un vínculo confidencial entre el médico y el paciente. Participaban una serie de variables negativas que tenían influencia al respecto. Y señalaba la presencia no solamente de diferentes instituciones que están listadas ahí, Salud, MINSA, cada una con su propio estilo y con sus propios problemas, ¿no? El mismo Internet participa en la relación médico-paciente, porque ya ningún paciente va a consultar al médico sin antes haber consultado Internet. El Poder Judicial, el Colegio Médico, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hablaba del espectro de las personas relacionadas con la medicina. Fíjense ustedes, es el cuadro que presentó Enrique Cipriani en su oportunidad. Ya el médico no era el eje central del accionar médico. Había una serie de otros agentes que podían tener mayor o menor poder en ciertas instituciones que el médico. Y entonces la medicina era manejada por varias influencias. Y finalmente se preguntaba él, ¿a dónde vamos a ir? La medicina que había empezado siglos atrás en el aspecto mágico y religioso, apoyándose en la filosofía natural, para posteriormente tener uso de la ciencia y poder avanzar en ese sentido, convertirse en una profesión liberal burguesa con responsabilidad social, pero que actualmente tenía una influencia negativa muy marcada de parte de lo comercial y de lo industrial. Se habla entonces de un mercado de la salud, en donde ya los aspectos de la salud son solamente una parte de las ganancias que puede producir el mercado. El médico pasa a ser, según Enrique, un asalariado de ciertas empresas de salud, y entonces el médico ya pierde autoridad incluso terapéutica. Se le señala qué debe recetar o no, cómo debe diagnosticar o no, qué análisis debe pedir o no, etcétera, etcétera, lo cual quita la autonomía médica y por lo tanto su eficacia terapéutica. Por eso, fíjense ustedes, 3 señales de interrogación: ¿a dónde irá la medicina? Hasta ahí nuestro amigo Enrique Cipriani.
La imagen actual de la profesión médica no necesito describirla. Ustedes escuchan quejas de todo tipo y los que todavía están en actividad hospitalaria seguramente ven que eso sigue una ascensión creciente. La tecnología, que algunos critican, en realidad es un medio que ha ayudado mucho a la medicina en el campo diagnóstico y terapéutico. Pero la tecnología per se no es ni buena ni mala. Depende de cómo se usa. Pero si la tecnología es usada para poder aumentar el retorno de la inversión de capital en la tecnología, y esa es la orientación de la institución hospitalaria o de la institución hospitalaria privada, estamos entonces hablando del negocio de la medicina y ya no de la medicina ayudada por la tecnología. Guillermo Quirós estuvo asignado el tema específico de deshumanización. Y él nos dice que deshumanizar es privar de caracteres humanos. Implica la ruptura ignoble de diversos componentes cardinales de la vida misma y de la convivencia en sociedad. Dos características esenciales en este fenómeno: la desvaloración y la despersonalización del ser humano, asumiéndolo como mero objeto y tratándolo desconsideradamente para autoprovecho o protervas intenciones. Y una vez más, la doble moral. Algunos colegas que en las mañanas atienden en hospitales públicos, en donde los pacientes no tienen un nombre propio, sino simplemente un número o un diagnóstico, el caso de diabetes, el caso del corazón, etcétera, etcétera. Y entonces el médico aprende del cuerpo de los pacientes. Utiliza al paciente para su propio aprendizaje, sin importarle mucho la importancia de la persona que es ese paciente. Y ese mismo médico en la tarde va a una clínica privada o a su consultorio y atiende de una manera totalmente distinta. Ahí sí los pacientes tienen un nombre, ahí sí los pacientes hay que tratarlos cortésmente, ahí sí nos interesamos como personas. Esta doble moral que se da en algunos profesionales inevitablemente los va a afectar también a ellos como personas. Y esto es lo que necesariamente tiene que incluirse en la realidad que el futuro médico que esté en las universidades va a tener que enfrentar. La deshumanización es, según Guillermo, es de la sociedad generalizada, donde prevalecen los estilos de vida materialista, hedonista, insolidario, de vacío espiritual y cultivo de la vanidad. Se trata para él de una crisis humanística, no solamente de la medicina. Se trata de que el humanismo está en crisis. Y a lo cual todos nos estamos acostumbrando, insensibilizando. Y entonces todas estas muestras de deshumanización ya nos resultan habituales y por lo tanto cada vez la notamos menos y seguimos en esa lucha prácticamente en silencio con pocas posibilidades de éxito. En las últimas décadas, los profesionales de la salud han ido perdiendo la imagen humanista para ser reconocidos como tecnócratas, ávidos de reconocimiento económico y profesional, adheridos al modelo racional cientificista y divorciados de la sensibilidad humana. Creo que eso no es cierto en una gran mayoría de médicos y particularmente en esta institución que es la Academia Nacional de Medicina. Quirós advierte y concluye que con amplísimas excepciones deshumanizamos dolosamente cuando con fines crematísticos escribimos improcedentemente, soslayando deliberadamente los principios deontológicos que nos rigen, a desdén del hipocrático non nocere y propiciando además de desconfianza el símbolo de una abyección inadmisible en cualquier circunstancia grave en salud, la deshonestidad ajena al decoro del compromiso. Finalmente, Javier Saavedra
A él se le encargó la parte de investigación del fenómeno. Entre todo el grupo pudimos construir un instrumento. Porque si bien es cierto, hablamos de deshumanización, y todos podemos pensar que nos estamos entendiendo en qué es deshumanización en la medicina, lo importante es saber cómo cuantificar el fenómeno. Porque si lo podemos cuantificar, podemos saber si está aumentando, disminuyendo o desapareciendo. Y entonces, si tenemos un instrumento de medición, podemos también evaluar las intervenciones que pudiéramos diseñar para poder combatir la deshumanización. Obviamente, a través de la educación médica, que sería un instrumento fundamental. ¿Estamos mejorando en esto, o estamos empeorando, o estamos iguales? Y esto sí es un aporte valioso de la Academia Nacional de Medicina. Este es un instrumento que ha sido ya validado, ha sido ya probado en miles de pacientes externos de hospitales públicos y de atención primaria, y que podría dar muy buenos resultados si es que el Ministerio lo acoge como un instrumento de medición en sus tareas diarias, ¿no? Es muy sencillo de aplicar, consta de 5 ítems fundamentales con 22 preguntas y se puede responder de una manera muy abreviada. Palabras finales. Para que algo se deshumanice, debe primero humanizarse. Deshumanización es un camino inverso al que ya se ha recorrido. Pero el problema, según los estudios que nosotros venimos realizando, no depende solamente de deshumanización, depende mucho más de falta de humanización. O sea, la humanización que se va logrando en el Homo sapiens, que recién viene al mundo en su nacimiento, tiene que darse a través de la familia. Y solamente se puede dar en el vínculo con otro ser humano, particularmente con la madre. Si la madre está presente y la madre es capaz de dar todos esos estímulos humanos que necesita el cerebro del niño para humanizarse, el Homo sapiens pasa a ser un ser humano. Pero muchos niños no tienen esa posibilidad de madre continua, por razones económicas, por razones de pobreza, por diversas razones. Muchos hogares en el Perú son monoparentales. No existe el padre o no existe la madre en menor proporción de casos. Y por lo tanto esos niños son humanizados deficientemente. Cuando llegan a ser adolescentes o llegan a ser adultos, sus conductas van a tener deficiencias de humanización. Entonces el problema es mucho más complejo. Esta necesidad del ser humano de tener a otro ser humano con quien compenetrarse profundamente es lo que llamamos vínculo humano, y tiene toda una teoría al respecto. Termino señalando que el problema de la deshumanización de la sociedad se asocia al deterioro del vínculo que existe entre los seres humanos. Y esto va a ser agravado por el hecho de la deshumanización de la comunicación humana. Nuestros niños cada vez se están habituando más y más a que comunicarse es agarrar el aparatito y transmitir mensajes que van y que vienen. Pero el vínculo, y esto lo sabemos perfectamente los psiquiatras, de la relación humana cuando no hay el contacto visual entre dos seres humanos, lo que uno puede decir ingresa al otro con dificultad. Por eso las mujeres lo saben perfectamente, sobre todo las madres. Cuando el niño está lactando, el niño establece o busca la mirada de la madre para poder llenarse del espíritu materno y humanizarse en forma circular. Y todas las madres dirán lo mismo.
el proceso de lactancia ya no es solamente una tarea nutritiva, es una tarea afectiva. Y la madre sale con una felicidad plena en este acto que parece tan sencillo. El vínculo humano crea en el niño una serie de circuitos neuronales que posteriormente van a ser la base para que los valores puedan ingresar. Si no hay estos circuitos neuronales, los valores no tienen dónde apoyarse. Y eso se da en los primeros años. Naturalmente que se va a continuar con la educación que tenemos que darle, pero nuestro sistema educativo anda perdiendo mucha fuerza en otras cosas. Finalmente termino diciendo que cuando el vínculo humano ya en la vida adulta desaparece por diversas razones, particularmente también porque entre hombres y mujeres el entendimiento todavía no llega a ser el que debiera ser, se busca entonces la religiosidad y la oración. El ser humano, sobre todo de tercera edad, vuelve otra vez a sus necesidades espirituales. Y la oración es un instrumento pleno para convocarse con lo que se llama, en muchos aspectos de religiosidad, lo que uno crea que es Dios. Y la comunicación con Dios llena ese vacío que se va dando en la vida diaria. Por eso es que uno va observando nuevamente los recursos que tienen que hacer los seres humanos para no perder su humanismo y humanizarse continuamente. Muchas gracias por toda esta extensa exposición. Muy amable.